Proverbios 15, capítulo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Exhortación a no hablar con ira y a hablar lo que es bueno y correcto. Versículo. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Exhortación a honrar a los padres. Versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios escucha las oraciones de sus redimidos. Versículo 9. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Exhortación a recibir la corrección con humildad. Versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Estar siempre gozosos, dice la palabra de Dios. Ver, 1 Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Versículo 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Dios nos dice que si tenemos sustento y abrigo, tenemos que estar contentos con eso. Con 1 Timoteo 6:10. 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. 7. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, de muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mateo 6:23. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Debemos buscar a Dios todos los días para hacer su voluntad antes de buscar las cosas materiales. Versículo 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Amar es lo que nos hace felices, sobre todo si amamos a Dios, y buscamos hacer su santa y divina voluntad. Compare con Mateo 22:27. 27 Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Versículo 31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. 22. El que tiene poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Nuevamente exhortación a recibir con humildad la reprensión, la amonestación y la disciplina de Dios. Versículo 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Debemos temer o respetar la voluntad de Dios con humildad y obediencia. Comentario capítulo 16. Proverbios sobre la vida y la conducta. Versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Acá dice que las personas se equivocan creyendo que todos los caminos o religiones son correctas. Eso lo dicen muchos que dicen ser cristianos. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Comparemos con Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cada una con su verdad. Pero la iglesia correcta es la que conoce la verdad de Dios, y esa verdad se conoce estudiando y comprendiendo la palabra de Dios. Muchos dejan de lado la Biblia y se dedican solo a tener experiencias religiosas, sin entender lo que dice la Biblia. Versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando tratamos de corregir a alguien, debemos hacerlo teniendo misericordia, pero también con la verdad, porque a veces, por mostrar misericordia, dejamos de lado la verdad. Versículo 8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Tenemos que estar contentos, aunque sea poco lo que tenemos. Versículo 11. Peso y balanzas justas son de Jehová, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. 3. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. Acá se refiere a que tenemos que juzgar y actuar justamente. Versículo 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. La sabiduría, o el conocer y ser guiado por la palabra de Dios, es mejor que tener dinero y riquezas. Versículo 17. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Exhortación a apartarnos del pecado. Versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu.
Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Exhortación a ser humildes de corazón. Versículo 20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Debemos estudiar la palabra de Dios para entenderla, porque si no, no sirve tenerla. Versículo. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Exhortación a ser prudentes. Versículo 2. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Debemos tener entendimiento en la palabra de Dios. Versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Acá nuevamente vemos que a las personas que no entienden la Biblia creen que todas las iglesias son correctas, pero no entiende que la gran mayoría de las iglesias son incorrectas. Por lo tanto, los llevarán a la muerte eterna. Ver nuevamente Mateo 7:21, versículo 29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. La lisonja no es buena, puede apartar a las personas de Dios. Solo diciendo la verdad, encontramos a Dios. Comparemos con Job 32:1-22. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. 22. Porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Nuevamente exhortación a no airarse y controlar el espíritu de ira. Ojo, esto no significa que el espíritu de ira sea Satanás o un demonio. Recuerde que los sentimientos o emociones son condiciones espirituales. Por lo tanto, cuando hablamos de espíritu de ira, contienda, de error, mentira, etc., estamos hablando de una condición o estado emocional y mental, porque nuestro ser está gobernado por emociones que dominan nuestra mente, y eso es un estado o condición espiritual. Por eso se le nombra como un espíritu. Comparemos con 1 Juan 4:1. Capítulo 4. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Acá vemos los espíritus de engaño. Esta condición espiritual está en las religiones y en la gran mayoría de las iglesias. Deuteronomio 28:28. 28. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Acá podemos que estos son espíritus de locura, ceguera, turbación. Pero debemos entender que se refiere a una condición espiritual y no necesariamente a una presencia demoníaca.